Hola, bienvenidos al espacio donde la ciencia y la salud convergen con el sello de la excelencia de la Universidad Nacional de Colombia. Únanse a nosotros en este viaje de aprendizaje y descubrimiento para entender mejor el fascinante mundo de la salud. Bienvenidos. Bueno, finalmente vamos a hablar un poquito de lectura crítica de estos tipos de estudios. Hay desde la corriente de medicina basada en la evidencia se crearon unas guías que han sacado diferentes asociaciones, revistas, sobre cómo leer, cómo escribir, cómo reportar estos estudios. Y vamos a ver unas guías, hay muchas, hay varios formatos, pero vamos a hablar sobre las Critical Appraisal Skills Program, que es unas guías creadas en España. Son muy fáciles porque son muy cortas de aplicar y sirven mucho para en la clínica tomar decisiones y decir, bueno, este artículo me sirve o no me sirve. Y hay otras guías que les dejo los diapositivos para que miren que hay otras guías que uno puede mirar dependiendo de qué tan complejo sea lo que le tiene que hacer. Para la clínica uno quisiera que fuera algo corto, 12 criterios, pero si tú vas a hacer una investigación en la cual vas a hacer, por ejemplo, una revisión sistemática o un metaanálisis, requeriría usar unas guías más completas eh, de diferentes tipos de estudios. Las guías Caspi son muy fáciles porque tienen 12 preguntas y al final uno puede decir, bueno, esto me interesa o no. Este estudio me sirve para mi práctica clínica o no. Entonces la primera pregunta es, ¿el estudio se centra en un problema claramente definido? Es que el estudio, la investigación, el paper que vamos a leer tiene un objetivo, ¿cierto? Y está bien explicado el problema de estudio. Eso generalmente está en la introducción y generalmente el objetivo está en el último o penúltimo párrafo del artículo. Entonces, si está bien definido, excelente, me gusta el artículo, pero si no, uno ya tiene dudas porque si un artículo no define bien qué es lo que quiere, entonces pues no, no sabemos si es de buena calidad. Y luego, si para esa pregunta objetivo estos autores usaron el método adecuado, ¿cierto? Si esa pregunta se puede responder con el método, en este caso el estudio transversal, o son muy ambiciosos o no van a responder la pregunta. Después de tener estas dos preguntas, que ustedes se las hagan y ustedes ya eh, piensen bien si estas dos preguntas están bien, paren y decidan si realmente van a seguir leyendo. Entonces es un estudio, la pregunta no está definida y el método no es, paren y no sigan leyendo, ¿para qué? ¿Cierto? Y pero si consideran que sí, pasan al punto 4, que es mirar el tamaño de muestra. Entonces, a veces es difícil saber cuál es el tamaño de muestra adecuado si uno no tiene un cálculo, pero uno más o menos sí puede empezar a pensar, bueno, tiene 8 pacientes, en un hospital, solo 8 pacientes, tiene 15 pacientes, quiere inferir a Medellín y tiene 100 pacientes. Entonces, sí, dependiendo de la magnitud de lo que, el objetivo que tienen y a dónde quieren representar, uno sí puede hacer una apreciación de son muy pocos o son muchos, ¿cierto? Después, en el quinto punto, si usaron muestreo aleatorio o es un muestreo a conveniencia. Si es un muestreo a conveniencia, probablemente tenga demasiados sesgos y yo lo calificaría como malo. Si midieron el desenlace o la variable principal bien medida con un buen test o prueba de laboratorio o prueba diagnóstica radiológica que sea adecuada para medir la magnitud del problema. Si también las exposiciones o la exposición fueron medidas adecuadamente, ¿cierto? Si no tienen muchos sesgos de los que hablamos ahora de información que puedan generar que esa exposición esté mal medida. Bueno, no sé si han hablado de esto en el curso, pero si hay confusores. Los confusores son variables que están asociadas con ambos, con la exposición que estamos estudiando y con el desenlace. Y uno tiene que tratar de hacer corrección con modelos estadísticos para
quitar el efecto de esos confusores, ¿cierto? Porque los confusores por sí solos pueden explicar la asociación y a veces confunden la asociación que estamos estudiando. Entonces, sí, lo que tenemos que mirar cuando evaluamos el artículo es si realmente estos investigadores tuvieron en cuenta estos confusores y si tuvieron en cuenta los controlaron en modelos ya más complejos de regresión para poder evaluar el efecto. Luego ya evaluando eso, uno piensa, bueno, ¿cuáles fueron los resultados que ellos tuvieron? Y si esos resultados son precisos. Y la precisión de los resultados se refiere a los intervalos de confianza. Entonces, en el estudio reportan la prevalencia y la prevalencia generalmente la reportan con su intervalo de confianza, de dónde hasta dónde va la prevalencia. Si vemos unos intervalos de confianza muy amplios, es decir, por ejemplo, decimos la de prevalencia de presión fue el 16% y el intervalo de confianza va entre 5 a 90. Ese es un intervalo de confianza muy amplio. Si tenemos intervalos de confianza muy amplios, desconfiamos de la precisión del estudio, generalmente afectada por una muy pequeña muestra que no es capaz de estimar bien la prevalencia. Y lo mismo con el OR, si vemos ORs con unos intervalos muy amplios, pues tampoco vamos a tener como muy buena precisión y no vamos a creer mucho en esos resultados. Y finalmente, uno como que hace un balance de todo esto y si uno en cada punto encuentra que no lo hace bien, entonces uno mismo se debe preguntar si le crea estos resultados y por ahí derecho se pregunta si son valiosos esos resultados, cuáles, porque puede que unos resultados funcionen y otros no, y si se pueden aplicar en mi medio o en mi práctica clínica y cómo me serviría como clínico o como investigador esta información. Entonces, más o menos es una guía sencilla. Uno puede utilizar otras más complejas, pero estas son muy buenas y son rápidas de aplicar y las pueden usar rápidamente para tomar decisiones, para decidir si incluir un artículo en un club de revista, incluirlo en la investigación propia, en el planteamiento del problema o en el marco teórico. Bueno, eso es todo lo que les quería contar por hoy sobre esta introducción básica a los estudios transversales. Espero que lo hayan disfrutado y muy atentas si tienen preguntas, comentarios o alguna situación adicional. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.